Buen día, amados hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Desean saber cómo debe ser el corazón de un intérprete de la Biblia? Bueno, en este video vamos a ver algunos elementos de ese corazón y algunas convicciones que debe tener todo intérprete de la Biblia. Hace ya algunos días no habíamos subido video sobre este tema, teníamos pendiente este último video, el tema de hermenéutica. En el video pasado hablamos un poco del contexto, pero hoy no vamos a tocar un tema técnico de la hermenéutica, pero sí un tema que es fundamental y vamos a ver el corazón y las convicciones de un intérprete de la Biblia. Como es un tema tan amplio, nos vamos a concentrar en dos elementos que debe tener como en su corazón y dos convicciones esenciales, el ABC de su corazón que debe tenerlo y de esas convicciones. Vamos a empezar con un ejemplo bíblico de ese corazón. Y el primer elemento que vamos a ver es que debe tener un corazón dócil para ser enseñado. Esto requiere humildad, hermanos. Vamos a ver un ejemplo que está en Hechos, en el capítulo 18, versículos 24 al 26. Dice, entonces llegó, estamos en Hechos 18, 24. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este es un gran ejemplo de humildad, porque si leemos la palabra del Señor y seguimos entendiendo, nos vamos a dar cuenta que Apolo fue dócil. Priscila y Aquila no predicaban tan fervorosamente como él, o con tanto denuedo, con tanta diligencia. Él era poderoso, pero tenía un corazón dócil. Y vinieron Aquila y Priscila con mansedumbre, con amor, con humildad, llenos del Espíritu Santo y les pusieron más exactamente el camino del Señor o de Dios en la palabra de Dios, para que lo entendiera de una manera más apropiada. Entonces vemos como primer elemento en el corazón es que debe haber la humildad para que sea un corazón dócil, no importa los años que tenga de conocer la palabra de Dios. Yo conozco un ejemplo de un hombre que después de tener una maestría reconoció que había aprendido unas cosas mal en su recorrido académico y cristiano y estudió de nuevo algunos temas y hoy los entiende de manera apropiada. Un hombre de Dios que Dios lo usa por el mundo en gran manera. Entonces, estimados hermanos, lo primero que debe de tener un elemento del corazón de un intérprete de la Biblia es un corazón dócil, porque a veces toca desaprender, no sé si la palabra existirá en el español oficialmente, pero sé que la entienden, es tomar nuestro conocimiento, reconocer de nuestro conocimiento lo que está inapropiado, lo que no es correcto y botarlo en el cesto de la basura para aprender correctamente la palabra de Dios. Un segundo elemento que debe tener es que debe tener, todo intérprete de la palabra de Dios debe tener un corazón perdonador. Esto es fundamental, es esencial, hermanos. Lo vemos en un gran predicador como el apóstol Pedro, y quiero que vayamos a ese ejemplo. Si ustedes van a Gálatas, vamos a ver dos textos, pero todo inicia ahí, o por lo menos se nos registra ahí en la epístola de Gálatas. Dice en el capítulo 2, versículo 11 en Gálatas. Este es un cara a cara, una reprensión cara a cara entre Pablo y Pedro. Pero hay un elemento fundamental que ustedes quiero que vean. Dice en el capítulo 2, en el versículo 11. Ya lo van a ver conmigo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Estaban cara a cara, pero se lo dijo delante de todos, hermano. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y bueno, ahí sigue el argumento. Pero lo que quiero hacer énfasis es que lo reprendió, podemos decir, lo exhortó cara a cara, pero delante de todos. Pero podría decir, ¿por qué no me lo dijo a solas? Y me está humillando frente a toda esta gente. Bueno, no sé los motivos, pero realmente todos estaban fallando, ¿no? Y reprende a Pedro. Pero, ¿qué tal el corazón de Pedro? Fíjense que Gálatas es una de las epístolas de las más jóvenes, por así decirlo, de las primeras que se escribieron. Pero Pedro escribe ya por los años ya más adelante de esto, ¿no? Posiblemente unos 20 años después de Gálatas. Él había leído ya Gálatas, había leído que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, contó esto, pero vamos a ver qué dijo Pedro, allá en Segunda de Pedro. Vámonos por favor a Segunda de Pedro. Y no es que habló en relación a ese tema, pero vamos a ver algo muy importante en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios. ¿Entendés? Sí, segundo, que está bien primera de Pedro, hermano. Capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Amado. Él no está siendo hipócrita cuando le dice amado hermano Pablo. Porque mucha gente pasan los años de eventos que hubo con algún hermano y lo rechazan, no hay perdón, hay amargura, hay rencor. Pero él le dice amado hermano Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, vean lo que dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Y ahí sigue hablando, ¿no? ¿Cómo se llama? Él hace referencia a las epístolas, o sea que él había leído cosas difíciles de entender. Seguramente había leído la de Gálatas, donde se narraba ese incidente, donde se menciona la palabra hipócrita, que él estaba fingiendo, que lo reprendió y lo expuso. Pero Pedro en su corazón no tiene. Él ha perdonado. Si Pablo se equivocó, perdonó. Y si él se equivocó, reconoce su error y no tiene nada en contra de quien lo reprendió. Que a veces necesitamos ser reprendidos, hermanos. Entonces, en segundo lugar, otro elemento fundamental en el corazón del intérprete es que tiene un corazón perdonador. Porque si no, hermano, ¿cómo va a ir a exponer el perdón de pecados si usted no ha experimentado el perdón de sus pecados y poder perdonar a alguien que lo ofende? Pero bueno, aquí vamos a quedar con los elementos del corazón. Ahora vamos con las convicciones, muy rápido. 2 convicciones, rápidamente. La primera de ellas es que todo intérprete de las Sagradas Escrituras debe estar convencido, porque así es, de la suficiencia de la palabra de Dios, de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. No ocupamos exponer nada más que la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermanos, no ocupamos nada más que exponer la Biblia.
las ilustraciones y nuestras experiencias las usamos, pero no como base de nuestra exposición, sino que enriquecen la explicación para que el auditorio o nuestros alumnos entiendan lo que la palabra de Dios dice. Pero si no, no es necesario usarlas. O las usamos para que la gente entienda el texto, porque nuestra base de estudio es Jesucristo y su santa palabra. Aquí está Dios revelado, no tiene que poner otras cosas más, sus experiencias y todo lo demás. Si no están a la luz de la palabra del Señor, deben de ser desechadas. Suficiente con la palabra de Dios. Insondable, inagotable fuente de sabiduría y de poder. Y otro elemento fundamental en cuanto a las convicciones que usted debe de tenerlo, estar convencido, estar claro de eso, es que usted no puede hacer nada por un alma. Usted debe ser fiel al texto, exponer su palabra, pero es Dios, su Espíritu Santo, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Señor que abre el corazón, como en el ejemplo de allá en Hechos, cuando Dios abrió el corazón de Lidia, allá en Hechos 16, para que escuchara al apóstol y fuera convencida y se bautizara. Es Dios el que nos concederá el arrepentimiento y concede el arrepentimiento. Usted puede decir, hablar a todo volumen, decir todo, y debe dejarlo todo en el púlpito, pero debe de confiar en Dios porque usted no puede hacer nada. Hay un texto que me gusta en cuanto a esto, está en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Debe estar convencido de que usted no puede hacer nada. Usted va a ir a exponer su palabra, confiando en el Señor, lleno del Espíritu Santo, luego de haberla estudiado y entendido adecuadamente como un intérprete, pero confiando en que Dios va a hacer su obra perfecta, lo que Él desee. Usted no puede hacer que un alma se convierta de las tinieblas a su luz admirable. Solo Cristo lo puede hacer. Nosotros anunciamos las virtudes de aquel, de nuestro Rey, pero Él es el que convence, Él es el que transforma, Él es el que concede arrepentimiento, Él es el que produce el querer como el hacer por su santísima y buena voluntad. Muy rápidamente hemos visto dos elementos del corazón y hemos visto dos convicciones fundamentales. Un corazón dócil, un hombre de un corazón dócil, un hombre perdonador, un hombre que está convencido en la suficiencia de las Sagradas Escrituras para conocer a Dios, y un hombre que está convencido que no puede hacer nada, que todo lo hace Dios. Con esto terminamos esta pequeña serie en cuanto a la hermenéutica y esperamos pronto estar subiendo otros videos de otros temas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si les ha gustado el video, les invito a darle like, a suscribirse vamos a estar subiendo otros videos de otros temas. Quiero, si Dios lo permite, en cuanto al Evangelio de la Prosperidad, lógicamente vamos a hablar en contra de él. Porque es necesario en estos días, tenemos que cara a cara decirle las cosas a la gente como Pablo, ¿no? Entonces, suscríbanse, compártanlo, puede ser por WhatsApp o por Facebook, por YouTube, si creen que puede ser de edificación para otros que ustedes conocen. Que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo y mis oraciones por todos ustedes. Amén, bendiciones.